¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase 7 de aire acondicionado. Vamos a hacer la continuación de lo que venimos viendo, pero para equipos frío-calor, ¿sí? ¿Qué es un equipo frío-calor? Bueno, básicamente es lo mismo que un equipo tiene el mismo motor, tiene el mismo forzador, tiene casi todo lo mismo, excepto que cambian. Por ejemplo, la plaqueta, ¿sí? La placa, la que comanda todo desde la unidad interior, es frío-calor. O sea, tiene una salida más para que energice una bobina para que el equipo funcione en calor, que ya vamos a ir viendo de qué se trata, ¿sí? No es que la plaqueta alimenta una bobina y el equipo anda en calor, no, es todo un proceso que lleva que esa bobina hace articular una válvula donde invierte el paso del gas. Que les voy a mostrar de paso para que tengan una idea. Esto lo vemos en una clase aparte. Esta es la válvula inversora, ¿sí? Esta es la válvula inversora de ciclo de 4 vías. Una vía, 2, 3 y 4, ¿sí? Acá van conectados. Esto tiene una tapa para que no le ingrese humedad, no le ingrese tierra. Esto es nuevo, ¿sí? Por acá entra la descarga. Por acá entra la descarga del motor. La salida del motor, la descarga, va conectado acá. Y en este caño del medio va conectado la succión del motor. O sea que los dos caños del motor van acá. Este que conecta acá arriba, ¿sí? Este que conecta acá arriba es la descarga. Y este del medio va conectado a la succión del motocompresor. Bien, estos dos caños laterales, uno va al evaporador, a la unidad interior, y el otro va a la unidad exterior, ¿sí? Lo que hace eléctricamente la plaqueta es alimentar esta bobina conocida como bobina solenoide, que simplemente tiene dos cables. Dos cablecitos porque es de 220 volts esta bobina, ¿sí? Esta bobina tiene un tornillito acá que si yo lo saco sale. ¿Ven? Por ejemplo, esta no la tiene puesta porque es fácil, en caso de que se queme, poder reemplazarla, ¿sí? Es muy difícil que se queme, no es algo que vaya a pasar a menudo, ¿eh? Muy difícil que se queme esta bobina, pero bueno, en caso que alguna vez pase, se saca este tornillo y se pone otra, ¿sí? Bueno, lo que hace esto es, como verán, esta válvula tiene unos conectores acá que son capilares, son cañitos muy finitos que va a cada extremo, y después uno va conectado a este y otro va conectado a este caño que es la descarga. Entonces, cuando el equipo anda en frío, por acá entra gas caliente, por el del medio, y sale por este que va hacia la unidad exterior. Pega toda la vuelta al gas, viene por la unidad interior, pasa por acá, acá adentro conecta este con el del medio y lo succiona al motor. Ahora, si yo energizo la bobina, lo que hace es que estos capilares ahora inyecten presión de este lado y todo esto se desplaza para allá. Entonces, este gas caliente que antes ingresaba acá y se va a este caño, ahora el gas caliente se va a ir para este caño, ¿sí? Entonces, este caño que estaba conectado, la serpentina interior, entonces el gas ahora caliente va hacia adentro, pega toda la vuelta al revés, pasa por acá y ahora lo aspira la succión por este lado, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto es una clase aparte, se los comento para que ustedes tengan una idea y no crean que alimentando una bobina el equipo anda en calor, ¿sí? Pero se los quería mostrar para que sepan por qué el equipo anda en calor, básicamente, ¿no? Porque tiene que tener esta válvula inversora de 4 vías, ¿no? Que viene así completa. Uno cuando la compra nueva viene ya con la bobina y todo. Que esto se puede dañar, ¿eh? Esto se suele reemplazar. Es complicado, hay que saber soldar bien con autógena para poder reemplazarla, pero ¿por qué? Porque adentro tiene componentes de teflonados, son de teflón. Y si yo le doy mucha temperatura, adentro se derrite y bueno, no funciona. Así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿qué tengo acá en pantalla? ¿Qué tengo acá en pantalla?
Acá en pantalla lo que tengo es una bornera de la unidad interior, ¿sí? Una bornera de la unidad interior. Miren ¿qué tenemos ahora? Donde antes teníamos 3 solamente, que teníamos línea y neutro, más tierra, ahora tenemos línea, neutro, tenemos otra salida y otra para el cable de tierra, ¿sí? Esto es la unidad interior. Esta bornera, ¿sí?, de la unidad interior, estos cables son los que vienen desde la plaqueta que está ahí atrás. Acá adentro está la plaqueta del equipo y estos cables son los que colocamos cuando instalamos, ¿sí? Nosotros tenemos que poner un cable de 5 conductores por 1,5, ¿sí? 1,5 milímetros me sirve para instalar equipos hasta 4500 frigorías con ese diámetro, ¿no es cierto? Con esa sección, mejor dicho. Entonces tenemos que colocar, aflojamos este tornillito, ponemos un cable, ajustamos y así sucesivamente. Este cable conocido como TPR o más conocido como cable tipo taller es de 5 por 1,5. ¿Está bien? Y este va a viajar hacia la unidad exterior donde nos vamos a encontrar, acá les muestro, nos vamos a encontrar con una bornera en la unidad exterior de iguales características. ¿Sí? Esperen que agrando un poquito la imagen. Ahí está. De iguales características o similares, pero sí tenemos acá 1, N, 3, 4 y en la unidad interior acá teníamos el cable de tierra. En este caso va puesto al tornillo que está tocando la chapa, ¿sí? Que se utiliza ni más ni menos como cable de tierra. Ven, acá atrás está el capacitor. El capacitor, esto les recuerdo, esto es la bornera de la unidad exterior, ¿sí? De la unidad exterior. Línea, neutro, 3 y 4. Yo ahora les voy a graficar, les voy a hacer un circuito en pizarrón de cómo es, ni más ni menos, la parte eléctrica de un equipo frío-calor, que a diferencia con un equipo frío solo, lo único que tenemos es la bobina solenoide. Después es todo igual, motor forzador, motor compresor y la bobina solenoide, es lo único que cambia, pero también va a alimentar independientemente del motor forzador. Esa es la diferencia que tenemos con un equipo frío solo, que el motor forzador antes compartía bornera línea con el compre. Ahora no, tiene un punto solo exclusivo. ¿Por qué? Porque en algún momento la placa lo detiene, ¿sí? Así que les voy a dibujar ese circuito, ¿sí? Frío-calor, esto traten de hacerlo, como les dije anteriormente, traten de hacerlo en la carpeta y tenerlo. Esta es la bornera. Donde tenemos 1, N, 3, 4 y tierra, ¿sí? Vamos a empezar como hicimos antes. Les voy a dibujar la bornera del motocompresor, el capacitor del motocompresor. Esto no cambia nada con respecto al frío solo. Este es línea, este es arranque, este es trabajo. Motor forzador. Capacitor del motor forzador. Y acá les voy a dibujar así, en este formato, ¿sí? La bobina con sus dos cablecitos, ¿sí? Acá le voy a poner bobina solenoide. Bien, entonces tenemos los componentes que antes en un equipo frío solo
era solo el compresor y el forzador, ahora se le agrega la bobina solenoide. Entendamos esto para que lo puedan razonar. Tres componentes, ¿no? Esos tres componentes son motocompresor, forzador y solenoide. Los tres necesitan de fase y neutro para que se pongan en marcha, ¿sí? Los tres necesitan de fase y neutro para que se pongan en marcha. Bien, empecemos entonces. Necesito fase, que lo alimenta la plaqueta a través del borne 1 a la línea del compresor, ¿sí? La fase del motor forzador, tengo ahora una conexión exclusiva para eso. ¿Cuál es? El 4. El 4 alimenta con fase al motor forzador. Tengo fase para el motocompresor, fase para el motor forzador, y me está faltando una para la bobina solenoide, que es el punto 3. ¿Sí? Punto 3. Bien. Entonces, ya alimenté con fase los tres componentes: compresor, forzador y bobina. Cada uno tiene su alimentación en forma independiente. ¿Por qué? Porque la placa, cuando yo pongo en marcha el sistema, va a enviar fase al 1, fase al 4 y fase al 3 en caso que funcione en calor. ¿Sí? Ya lo vamos a ver eso. Bien, entonces ya tengo los tres componentes conectados con fase. ¿Sí? Los tres componentes conectados con fase. Me está faltando ahora alimentarlos con neutro. ¿Sí? Neutro tengo un solo borne. Entonces, voy a alimentar con neutro al capacitor. Salida del capacitor, aprovecho y alimento la bobina de trabajo. Esta salida, del capacitor va al arranque, siempre sola, no comparte cable con ninguno, acuérdense de eso. Porque toma neutro, ¿sí? Neutro para el motor forzador. Que a su vez, acá, alimento al capacitor. La otro cable del capacitor, que es el arranque, va a la otra patita del capacitor. Bien, ¿qué me está faltando? El neutro de la bobina solenoide. Neutro acá. ¿Sí? Esto es capacitor, capacitor, motocompresor, forzador. Así que ya está todo. Esto es todo el circuito de un equipo frío-calor de la unidad exterior. ¿Sí? Solo de la unidad exterior. Entonces, repasemos. 1. A la línea del motocompresor. ¿Sí? Si acá le llega fase y acá tengo neutro, si acá llega fase, se pone en marcha solo el compresor. ¿Está bien? Si acá llega fase al punto 3, va a alimentar un extremo de la bobina, la otra va a neutro, la bobina va a accionar. Se va a escuchar como que pega, como que hace un magneto, ¿sí? De metal. Tac, tac. Y si acá le llega fase al punto 4, alimenta el motor forzador y como neutro está directo, se pone en marcha el motor forzador. Así que esto es todo lo que tiene la unidad exterior. Miren qué pasa. Si yo pongo el equipo en frío, el equipo va a mandar fase, neutro y fase al punto 4. Si yo lo pongo en frío, prendo el equipo en frío, manda fase acá, se pone en marcha el compresor, manda fase al 4
se pone en marcha el motor forzador. Listo. Yo no necesito alimentar la bobina. Esta bobina va a estar energizada solamente cuando funcione en calor. Entonces, cuando el equipo funciona en calor, también va a tener fase el punto 3, porque sí tiene que estar energizada precisamente en calor. Cuando esto no tiene tensión, el equipo anda en frío. Cuando está energizada, anda en calor. Así que si yo parto acá de la base de empezar a saber un poquito de fallas, de lo que puede llegar a estar pasando, si hay algo que tienen que tener en cuenta ustedes es medir a través de un tester o una pinza amperométrica, ¿sí? Un tester o una pinza amperométrica, vamos a medir ¿qué? Tensión, en este caso, tensión. Entonces, vamos a posicionar donde tenemos la B corta con la ondita abajo, ¿sí? Para medir tensión. ¿De qué nos sirve? Bueno, prendo un equipo y afuera no arranca, ¿sí? No arranca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con el equipo encendido y con mucho cuidado, voy a tocar entre 1 y N a ver si tengo 220. ¿Está bien? Voy a tocar acá, a ver si llega a 220 desde la plaqueta. Voy a tocar acá y voy a tocar acá, a ver si le manda 220 al motor forzador. Porque suele pasar a veces que anda solo el motor forzador y no se escucha que anda el compresor. Yo mido acá y tengo 220. N y 4 tengo 220, perfecto. Y toco N y 1 y no hay 220. Y por eso no anda el compresor. ¿Qué pasó? Bueno, está fallando la plaqueta. Entonces no le manda la fase al compresor. Por consiguiente, solo va a andar el forzador. ¿Por qué motivo el motor forzador se alimenta independientemente, siendo que en el equipo frío solo, este cable conectaba acá también con el compresor? Porque el equipo cuando funciona en calor, hay momentos que la presión está muy elevada adentro. Tengamos en cuenta que ahora el gas caliente está adentro. Esa presión está muy alta, eso hace que el compresor se esfuerce demasiado y puede cortar por térmico, ¿sí? Eleva el consumo por la alta presión y corta por térmico. Entonces, ¿qué hace el sistema? Capta que hay mucha temperatura en la unidad interior, eso se deduce de que si hay mucha temperatura hay alta presión, y le saca la tensión, le corta la fase al punto 4 y el forzador se detiene. Al detenerse el forzador, la presión que está afuera, que es presión de baja, desciende y también desciende la presión de alta. ¿Sí? Entonces, cuando detecta un sensor que tiene adentro la unidad interior que ya no hay tan alta temperatura, otra vez habilita el forzador para que empiece a soplar. Esto sigue en marcha, esto siempre sigue funcionando, solo para el forzador, para que baje la presión solo en calor, no en frío. Así que a tener en cuenta por qué motivo se alimenta del punto 4 motor forzador, para que en ocasiones se detenga cuando hay alta presión, y eso va a pasar en invierno, no en verano. En verano el compresor y el forzador van a andar a pleno siempre juntos, siempre. Más allá de que estén conectados en forma independiente, siempre van a marchar juntos, no es independiente. Porque si esto no anda en verano, se va la presión automáticamente arriba, corta por térmico en segundos, porque hay muy alta presión y no está pasando aire. Bien, yo ahora voy a borrar esto, les voy a dibujar una bornera para cómo medir esa bornera, a ver si están dando bien la placa o no. Bien, acá tenemos un equipo, ¿sí?, que está desarmado de tal manera para que puedan apreciar un poquito las partes, donde tenemos la bornera, ¿sí?, la bornera de la unidad interior. Acá lleva un suncho para sujetar el cable, porque el cable que nosotros vamos a colocar en el momento de instalar, ¿sí?, pasa por acá adentro y va con los caños hacia afuera. Entonces, después cuando conectamos acá a la bornera,
lo sujetamos con este suncho que si hay algún tirón no se desconecte, ¿no es cierto? Y acá tenemos la plaqueta va metida ahí adentro, ¿sí? Donde tiene todos los comandos. Acá hay varias fichitas que están desconectadas porque se desconectaron. Esto que ven acá es un pequeño motorcito conocido como motor del swing, es el que mueve acá a lo largo el flap para la distribución de aire, ¿sí? Este cable que está suelto acá va conectado en la tapa, donde en la tapa tiene un display que nos marca qué está haciendo el equipo, ¿no? La temperatura, si está apagado, está encendido y demás. Pero le quería mostrar esto, ¿no? Que acá atrás tenemos toda la serpentina, acá adelante van puestos los filtros, que acá no están, ¿sí? Pero eso es lo que tenemos en el equipo. Pero lo que le quería mostrar es la bornerita, ¿sí? La bornera de la unidad interior, donde está ubicada, que muchas veces al levantar la tapa esta, van a encontrar otra pequeña tapita plástica que se le saca un tornillo y ya me encuentro con la bornera. Que a mí me va a permitir medir, ni más ni menos medir, si esa placa le está entregando salida de tensión a la unidad exterior, ¿sí? ¿Qué comprobación tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. Si yo enciendo un equipo en frío o en calor y afuera no hace nada, no anda ni el forzador, no anda ni el compresor, lo que primero que tengo que corroborar es si la placa le está entregando salida desde la bornera interior, ¿sí? Si la placa le está entregando salida acá. Entonces yo voy a venir, como les mostré antes, con el tester, ¿no es cierto? Voy a poner el tester en la función para medir tensión, para medir voltaje, y voy a empezar a tocar acá. Toco acá 1 y N, tengo que tener 220 porque es el que hace poner en marcha el compresor. Voy a tocar acá 2 y 4 porque es el que hace poner en marcha el forzador. Si no tengo 220, quiere decir que el problema está acá adentro, ¿sí? No voy a buscar a ver si el problema está afuera, no. El problema está acá adentro, que no está, la placa no está largando la tensión para que arranque esa unidad exterior. Ahora, si acá está todo correcto, me voy a ir afuera, ¿sí? Me voy a ir afuera. Entonces, afuera vamos a tener una bornera de la unidad exterior, ¿no? Donde tiene los mismos numeritos que la unidad interior, ¿sí? 1, N, 3 y 4. 1, N, 3 y 4. Bien, si yo enciendo el equipo en frío, ¿sí? Si yo pongo el equipo en frío, voy a venir con el tester y tengo que tener tensión. Tengo que tener tensión de 220 entre estos dos. ¿Por qué entre estos dos? Y porque estos dos son los que van a hacer poner en marcha el motocompresor. ¿Dónde más tengo que tener 220? Entre este y este. ¿Por qué? Porque este es el que hace arrancar el forzador. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a testear cuando pongo el equipo en la unidad en frío? Si la plaqueta de la unidad interior yo la chequeé y tengo salida entre este y este y este, voy a venir afuera y voy a hacer lo mismo. Si acá no me llega, ¿qué me está diciendo? Que el cable que viene desde la unidad interior a la unidad exterior, ¿sí? Está cortado en algún lado. ¿Sí? Está cortado, porque yo primero comprobé adentro a ver si sale desde la placa. Ahí sale todo ok. Pero vengo afuera y no me marca. Y bueno, evidentemente el cable en el recorrido desde la unidad interior a la exterior está cortado en algún lado. Así que, ¿por qué les digo esto? Para que no busquen la problemática dentro de la unidad exterior. Porque el problema no está dentro de la unidad exterior. El problema es que no llega acá la tensión. Sí sale desde la unidad interior, pero no llega, listo, es el cable cortado. Ahora, si yo enciendo el equipo en calor,
si yo enciendo el equipo en calor, ¿sí? Voy a tener tensión entre 1 y N porque se tiene que poner en marcha el compresor. ¿Sí? Se tiene que poner en marcha el compresor. Y voy a tener tensión entre N y 3 porque tengo que alimentar ¿qué? La bobina. ¿Sí? Y también tengo que tener tensión entre N y 4 porque se tiene que poner en marcha el forzador. ¿Está bien? Entonces, si yo enciendo el equipo en calor, voy a medir entre 1 y N, tengo que tener 220. Entre N y 3, 220. Y entre N y 4, 220. O sea que la plaqueta le va a entregar fase al 1, al 3 y al 4 para calor. Para frío me va a entregar solo fase al 1 y al 4. Porque no necesitamos que accione la bobina solenoide. O sea que el 3 va a quedar liberado. Así que esta es la medición que ustedes tienen que hacer tanto adentro como afuera para cuando pongo el equipo en marcha. De esta manera a mí me permite saber si la plaqueta está funcionando bien o no. Ahora, si de repente le llega tensión y el equipo sigue sin dar señales de vida, por ejemplo, lo único que escucho es que funciona y veo que funciona el motor forzador, pero no escucho el motocompresor y tampoco me doy cuenta porque no genera frío en los caños, porque toco los caños y no está pasando gas. Lo que voy a hacer es poner la pinza amperométrica, ¿sí? Le voy a sacar los cablecitos porque no voy a medir ni tensión, ni resistencia, ni nada, pero voy a poner la pinza amperométrica donde tenemos la letra A, ¿sí? Donde tenemos la letra A, es la letra A acá chiquita, ¿sí? Con eso vamos a medir ¿qué? Amperaje. ¿Cómo medimos amperaje? A través del arco acá de la pinza. Vamos a agarrar uno de los polos, ya sea fase, ya sea neutro, por acá, y voy a medir. Y acá me va a indicar cuánto está consumiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como les dije recién, el equipo lo encendí, mido, acá llega a 220, acá llega a 220, el forzador anda, pero el compresor no lo escucho. Bueno, ¿qué voy a hacer? Agarro la pinza, pongo en amper, ¿sí? Hago pasar este cable que llega al 1 por acá y acá me va a marcar qué está pasando. Porque puede pasar que el motor haga un intento de arranque, se va el consumo arriba, triplica el consumo nominal y corta por térmico. ¿Sí? Yo lo voy a notar que de repente me marca 15 o 20 amperes, unos segundos y después 0. ¿Qué quiere decir? Que actuó el protector térmico ahí. ¿Sí? Va a pasar menos de un minuto, quizás a veces un poco más porque está muy caliente el motor. Va a volver a hacer de vuelta otro intento y así va a pasar hasta que el cliente se da cuenta que no arranca, entonces lo desenchufó. Pero cuando vos lo estás viendo, ahí estás notando que no arranca. Una de las posibilidades, ¿sí? Una de las posibilidades de esa falla, ¿cuál puede ser? La que estuvimos viendo, capacitor agotado, ¿sí? Capacitor agotado va a hacer que el motor quiera arrancar, se va el consumo arriba, tac, y abre el térmico, ¿sí? Así que directamente ahí desenchufamos el equipo, le cortamos la tensión, verificamos el estado del capacitor. Hay pinzas amperométricas como esta, que también por intermedio de los dos cablecitos, yo conecto los dos cables acá, tengo la función para medir capacitores. Tengo esa función, así que es importante que en una sola herramienta tengamos todo. ¿Por qué? Porque hay otro aparatito aparte para medir capacitores si uno quiere, pero ya estamos hablando de otra herramienta. En cambio acá tenemos todo junto. Funciones de tester y lo que nosotros más usamos es medir el consumo y aparte medir capacitores, que para aire acondicionado medimos mucho. Así que miren qué importante es saber identificar la falla mediante el consumo. Ahí me doy cuenta que el compresor hace un intento de arranque y no puede por el consumo elevado.
y ahí directamente sí desarmo la unidad exterior, le saco la chapa y voy al capacitor y ahí lo pruebo. Si pasaría, por ejemplo, con el motor forzador, eso, el consumo de cuando el capacitor está agotado, motor forzador no varía mucho, porque yo le voy a poner la pinza amperométrica acá en el 4 y si el motor ese consume 0,6 amperes, por ahí 0,5, 0,7, capaz que me consuma 0,8 y no me doy cuenta, pero sí me voy a dar cuenta porque gira lento, ¿sí? Así que a tener en cuenta. Bueno, esto ha sido por la clase de hoy, espero que lo hayan entendido. Cualquier duda, igual tenemos la mensajería donde me pueden hacer alguna consulta, ¿sí? Y después, por supuesto, ¿no? En el trabajo práctico siempre vamos a hacer preguntas referidas a la clase para despejar las dudas que tengan, y en la clase de Zoom que tenemos semanalmente, ahí despejamos todas las dudas creadas en la clase. ¿Está bien? Bueno, abrazo para todos.